Así que vamos a esperar que todos tengan ubicados para poder compartir esta palabra a todos. Amén. Amén. Este es un tiempo de mucha bendición en este ayuno. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Estamos bajo esta cobertura de luz. Pero ahí está la divina, la del cielo. Amén. Quiero hablarles sobre lo que representa el ayuno, pero también el propósito de la tentación. Amén. Que vino sobre Jesús. Así que si usted trajo en qué escribir, pues escriba lo que más pueda. Amén. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 4, verso 1. ¿Listo? Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles. ¿Quiénes vinieron? Ángeles. Los ángeles son reales. Y le servían. Gracias, Señor, bendita sea tu palabra. Declaramos que los entendimientos de la iglesia es abierto para entender y conocer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, mis amados, cuando hablamos de lo que es en sí el ayuno de Cristo, el Señor pues no empezó el ministerio sin antes tener un tiempo de ayuno. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, no solo a ser tentado por el diablo, sino al ayuno. Quiere decir que el ayuno Jesús no lo hizo porque quiso hacerlo. El ayuno lo hizo porque el Espíritu lo llevó a hacerlo. Que no es fácil, hermanos, ayunar 40 días y 40 noches seguidas. No fue fácil. Amén. Y como no es fácil, entonces el Espíritu Santo lo lleva. Si usted con un día ya hasta que se muere, ya quiere vomitar, imagínese 40 días y 40 noches. Amén. 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 Durante todo ese tiempo Jesús no comió nada. Nosotros por lo menos hacemos ayunos donde hay un horario, ¿verdad? Y después nos podemos servir, ¿sí o no? Amén. Imagínense si nosotros ayunáramos así, podríamos durar hasta más de 40 días. ¿Por qué? Porque solo ayunamos hasta las 3 o hasta las 4 y ahí podemos servirnos algo. ¿Podemos ayunar los 40 días así? Sí se puede. Porque si Jesús lo hizo sin comer nada durante 40 días y 40 noches, el número 40 en la Biblia representa consagración. Diga consagración. Eso representa el número 40 en la Biblia, escriba eso.
El número 40 en la Biblia representa consagración. Y se repite varias veces en las Escrituras. Incluso Moisés estuvo, dice, en el monte Sinaí 40 días y 40 noches. Imagínate, en la presencia de Dios. Porque cuando Dios te llama a algo, amén, y estar en su presencia no resulta más muerte ni enfermedad, sino más bien es vida. La vida de Dios estaba sobre Moisés y la vida de Dios estaba sobre Jesús y sigue estando sobre Jesús. Amén. Entonces la Biblia dice que Jesús en esos 40 días, 40 noches, me llama la atención el verso 2 porque dice que él recién del ayuno, después del ayuno, dice que tuvo hambre. Mira lo que dice en el verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice ahí? Tuvo hambre. Tuvo hambre. Ahí dice, tuvo mucha hambre tu versión. Note eso. Entonces a mí me llama la atención esa parte, porque no le dio hambre en medio ayuno o en 3 días de ayuno, sino que le dice después, por eso debes entender la palabra, después de haber ayunado 40 días, nota eso, y 40 noches tuvo hambre. Wow. ¿Por qué no tuvo hambre antes? Porque cuando el ayuno es de Dios, Dios te sostiene. Amén. ¿Quién cree que sostuvo a Moisés en el monte Sinaí? Dios. ¿Cómo pudo caminar Elías 40 días y 40 noches después que se comió? Porque lo alimentó Dios. El ángel que le dio una comida a Elías lo hizo caminar 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque fue una comida de Dios. Cuando tú te llenas de Dios, cuando la comida es del cielo, tú puedes resistir, aleluya, amén, todo lo que pueda venir. ¿Está conmigo acá? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces Jesús hizo el ayuno, representa los 40 días. ¿Qué representa? Consagración. Es lo que todo ministerio, por eso nosotros estamos ayunando, no porque no tenemos cosas que hacer y porque queremos aguantar un hambre. Amén. Amén. Aguantar un hambre es una cosa, ayunar es otra cosa. Amén. Amén. Dice, uy, ¿a qué hora se termina el ayuno? No, usted está aguantando el hambre, usted no está ayunando. Aleluya. Amén. Y ya, la chica se come la grande se come la chica. No, olvídate de eso. Porque cuando es ayuno, tú tienes que tener disposición. No debes estar aquí por obligación, debe haber disposición. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén. Entonces, como yo ya sé que tal día hay ayuno, entonces yo voy desde ya a prepararme, Señor, tal día, gloria a Dios, voy a ayunar, amén, voy a dar un tiempo en ayuno y oración, voy a separarme para Dios, porque yo creo que los ayunos son para separarse con Dios. Amén. Hay otros que hacen ayuno donde andan caminando todo el día, eso no es ayuno, eso es aguantar hambre. Amén. Dice, voy a ayunar porque voy al trabajo. No, trabaje. Usted tiene que sacar un tiempo aparte para ayunar. Cuando es de trabajar, tiene que trabajar. No es imposible que dice, pero puedo ayunar en el trabajo, porque hay gente que dice así, pastor, puedo ayunar en el trabajo. No puedes ayunar en el trabajo, porque un ayuno es una consagración. O sea, tú te separas ese día. Tú te separas el tiempo, el día. No puedes trabajar, ayunar, porque no sería correcto. No es una buena ofrenda, porque el ayuno es una ofrenda que se le da a Dios. Amén. Sí, es una ofrenda. Tú presentas una ofrenda. Quiero que vayas un ratito a Romanos 12. Póngale algo a Mateo. Escribe Romanos 12. Gloria a Dios. A su nombre la gloria. Amén. Amén. Romanos capítulo 12. Amén. Dice la escritura, en el verso 1 nada más, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, nota eso, presentéis qué cosa, ¿qué cosa vamos a presentar? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no sacrificio muerto, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí se está hablando del ayuno, sino que las palabras que se usan son diferentes. Dice sacrificio.
vivo. Porque usted y yo estamos vivos. Y en vida tenemos un tiempo de sacrificio. O sea, si es un poquito de sacrificado ayunar. Y mucho más para los que les gusta comer. Aleluya. Si es. Entonces, si no, no se llamaría sacrificio. Si usted quiere hacer un ayuno donde yo quiero hacer un ayuno donde yo no sienta nada, y sea un ayuno de tanta bendición, tan espiritual, que yo no sienta nada, no, vas a sentir que te vas a morir. Amén. Vas a sentir que ya no puedes. Por eso se llama sacrificio. O sea, estoy pasando un sacrificio. O sea, te va a costar, quiere decir. Entonces dice Pablo que os ruego, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿A quién se lo presentamos? A Dios. Cuando dice santo, agradable, significa de que tú te preparas antes de ayunar. Amén. Ese día hasta las esposas se atienden de estar con los esposos por causa del ayuno. Amén. Ayuna hasta la carne. Toda la carne ayuna. Aleluya. Amén. Ese día usted tiene que cuidarse porque es un sacrificio vivo. Usted no puede venir peleado a un ayuno, discutiendo a un ayuno. Usted tiene que estar en paz, tranquilo. Tampoco le digo que después del ayuno me vaya a pelear, no. Sino que esa es la vida del creyente. Porque yo le voy a presentar un sacrificio vivo y santo. Amén. Usted no puede venir en contienda a ayunar, en pelea a ayunar, porque hay gente que a veces ríe, se van a pelear, no, me voy al ayuno y te quedas tú. No, así, no, eso no es ayuno. Hay que estar en paz para poder ayunar, para que Dios reciba ese sacrificio vivo y santo. Porque es vivo y santo, agradable a Dios. O sea, a Dios le agrada los ayunos. Diga, a Dios le agrada los ayunos. O sea, que los ayunos son parte de lo que a Dios le agrada. ¿Está conmigo acá? Amén. Amén. Entonces ayunamos por consagración. Todo creyente. ¿Para qué más sirve el ayuno? En el ayuno se rompen ataduras, hermano. Se rompen ligaduras. Cuando tú estás cargado de cosas, el ayuno sirve para soltar las cargas de opresión. Amén. El nivel espiritual de una persona comienza a subir. Incluso hasta el ayuno es tan beneficioso que interiormente tú te renuevas. Tú coges fuerzas espirituales. Amén. Amén. Porque si usted no se conecta con el Padre y vive desconectada con el Padre, usted no va a tener fuerza para pelear en la vida. Amén. Amén. Ahora Jesús ayunó y justo en el ayuno, ya al último del ayuno, vino don Satan. Imagínense. Atrevido este diablo. Mire, si el Señor tuvo experiencia, el mismo diablo. Amén. No porque el Señor llamó al diablo, sino que el diablo siempre va donde no lo llama. El diablo es un metido. Se mete donde no le llaman. O sea, a veces el enemigo quiere hacerte la vida imposible. Y no porque tú lo llamaste, sino porque igual él te odia. Él odia a todos los hijos de Dios. Satanás es enemigo, escuche esto. Satanás es enemigo de la obra de Dios. Satanás es enemigo de los hijos de Dios. Satanás odia a la iglesia. Satanás es malo, es perverso. También nosotros amamos la iglesia. Amén. Porque Cristo amó la iglesia. Amén. Amén. Servimos a la iglesia. Hacemos todo lo contrario. Alabado sea el nombre del Señor. Así que diga, el ayuno tiene beneficios. El ayuno tiene beneficios. Amén. Se rompen ataduras, se rompen ligaduras, se van las cargas de opresión, la vida espiritual se activa en el creyente. Amén. O sea, tiene más fuerza para orar, más fuerza para servir a Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, si Cristo ayunó, nosotros también. Nosotros somos más grandes que Cristo. Amén. Aunque nunca llegaremos al nivel de Cristo, por lo menos lo imitamos. Y tratamos de seguir en esa perfección. En el propósito de ser como Cristo, porque ese es el verdadero propósito verdadero, y que yo tengo que llegar a la medida de la estatura de Cristo. Pero estoy en ese proceso de formación. Es como esta obra, en esta condición en que está en un proceso de formación. Muchos predicadores no venían a hacer la obra en un lugar así. Aleluya. Pero Jesús las hacía en casa, las hacía en los mercados, predicaba en la calle. Jesús no tuvo un lugar lujoso,
Y no porque no lo había, sí lo había. Jesús pudo haber hecho una congregación grande, unos cuantos millonarios, porque sí había gente que le servía con sus bienes, y hacer un palacio y congregar a la gente ahí. Pero no, él se tiró a las calles. Amén. Amén. Lo que por años nosotros hemos hecho y lo que usted ahora va a hacer acá. Amén. Se tiró a las calles a hacer la obra. La gente está afuera. Gloria al nombre del Señor. Empezó en casa. En medio camino enseñaba. Entonces el Señor nos dio ejemplo de que nosotros debemos seguir los pasos de Él y hacer lo que Él hace. Que hay que tomar un tiempo para sacar. Claro que sí, todo tiene su tiempo. Amén. Hay que sacar tiempo para Dios. Amén. Porque si nosotros siempre vamos a pensar en nuestra comodidad. Porque ¿quién no quiere estar descansando ahorita? Comiéndose un rico aleluya, una lisa asada. ¿Ah? ¿Quién no quiere? ¿Ah? Espérate. Todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Yo que en cuarentena comí demasiado. Ya debes ayunar, pobre. Ya no debes ni de comer mucho. Está conmigo acá. Amén. Sigamos. Entonces dice que vino el tentador. Recuerde que la tentación viene del diablo, pero la prueba viene de Dios. No hay que confundir las dos cosas. Amén. Amén. La tentación viene de Satanás, pero la prueba viene De Dios. Amén. Amén. Ok. La tentación de Satanás siempre está para querer destruir. La idea del diablo es destruir. Satanás no tienta solo por tentarnos. Satanás tiene un propósito maligno. Es destruir a la persona que está tentando. Cuando hablamos de tentación, estamos hablando de diferentes clases de tentaciones. La gente puede ser tentada no solo con mujeres, con hombres, como siempre se ha dicho. Cuando te salga una mujer que tiente un hombre, aunque siempre ha habido esa tentación, pero eso no solamente es tentación. La gente puede ser tentada a hacer un trabajo que no es lícito. La gente puede ser tentada a coger un dinero que no es lícito. ¿Está conmigo acá? Amén. La gente puede ser tentada a meterse en cosas que Dios no le llamó. Entonces yo tengo que entender cómo es que viene la tentación. Todo lo bueno viene de Dios. Diga conmigo, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Eso es en primer lugar. Si alguien me está invitando a cosas malas, no es de Dios. Y punto. Amén. Amén. Todo lo correcto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que está en el orden conforme a la palabra, eso viene de Dios. Todo lo que no. Por ejemplo, hay gente que dice, hermano, yo le digo a los hermanos, lo espero en el culto. Y algunos cabezones dicen, si es la voluntad de Dios, yo voy al culto. No va a decir que si es la voluntad de Dios va al culto. O sea, que Dios le va a decir, no vaya al culto porque no es mi voluntad. La voluntad de Dios es que se congregue. La voluntad del diablo es que no vas al culto. Amén. Entonces hay gente que habla mal. Habla mal. Hermano, lo espero en el culto. A ver, si yo siento ir, voy al culto. Va a sentir el infierno por no congregarse, por no ser fiel. Hay cosas que tú no necesitas que Dios te confirme. Dios no necesita que a ti te revele en un sueño que te congregues. No, está en la Biblia. Lo que está en la Biblia no necesitas confirmación, solo obedecer. Si la Biblia dice que tú tienes que amar, Dios no te tiene que dar un sueño para decir, hermano, ama. No, está en la Biblia que tenemos que amarnos los unos a los otros. No sé si estás entendiendo. Amén. Que hay cosas que tú no necesitas consultarlas a través de un sueño, aunque hay sueños que son de Dios, no estoy descartando eso, sino que hay cosas que ya están escritas y que hay que hacerlas. Dios no te tiene que mostrar que perdones. No te tiene que mostrar en un sueño, porque la Biblia dice, perdonaos los unos a los otros. Lo que está escrito, solo hay que conocerlo y practicarlo. ¿Está conmigo acá? Amén. Amén. No, es que si Dios me dice que yo me le acerco, yo me le acerco. ¿Aló? Acérquese. Pida perdón. Amén. Amén. Diga, la tentación viene del diablo, La tentación viene pero de la Dios. prueba viene de Dios. Pero la prueba viene de Dios. Ahora metámonos a estos tres tipos de tentaciones. ¿Saben? Ya salimos de la introducción. Metámonos a estos tres tipos de tentaciones, porque son tres tipos de tentaciones.
después de que Cristo, sabiendo el Señor que Cristo tenía hambre, porque quien no tiene hambre después de Mira, que ayunar te estoy diciendo que 40 pongas días, atención, que no te ¿sí o pongas no? a jugar. Y 40 noches. ¿Está conmigo acá? Amén. Ponga atención Satanás lo que está hablando. le vio esa hambre que tenía en Cristo y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan En pan. en pan. No te la pregunto. Yo. La insinuación que le hace, estoy enseñando, hijita, por favor. La insinuación que le hace Satanás. Primero te está poniendo en tela de duda quién era él. Porque le dice, si eres. Él nunca le dijo, tú eres el hijo de Dios, convierte esa piedra en pan y come y termina con esa hambrera que tiene ahí. Amén. No le dijo el diablo eso. Sino que le hace una insinuación para traer un sentido de duda. Porque Satanás es bueno para tratar de traer duda en la mente del creyente, para que el creyente no crea lo que Dios dice y oiga lo que el diablo dice. Amén. Amén. Entonces Jesús, que no fue el Adán caído, porque Adán sí cayó por causa de la tentación que a través de la mujer vino. Pero Satanás se estrelló porque esta vez estaba con él, que si es hijo de Dios. Ahora, note la respuesta. Jesús no le dice, yo sí soy hijo de Dios. No, no le dice. No le responde de esa manera. Porque como Jesús ya sabía quién era, y cuando yo sé quién soy, no tengo que por qué decirle a nadie quién soy. Amén. Se llama identidad, diga conmigo identidad. Identidad. Satanás quería topar la identidad. Vamos a ver. Porque Satanás les puede decir, ¿y tú no es que eres hijo de Dios? ¿Y por qué te está pasando esas cosas? ¿Y no es que tú eres hija de Dios? ¿Y por qué te pasan esas cosas? ¿No? Entonces Satanás siempre llega en los momentos que te puede pasar algo para hacerte dudar quién eres tú. Aleluya. ¿Está conmigo acá? Amén. Amén. Satanás siempre va a llegar en situaciones difíciles para sacarte de tu propósito, para hacerte creer otra cosa o entender otra cosa y traerte las de duda a ver quién eres tú. Cuando tú sabes quién eres, entonces tú no necesitas que otro te diga quién eres porque tú ya sabes quién eres. Amén. Amén. Diga, yo soy una hija de Dios. Yo soy una hija de Claro, yo Dios. soy una hija de Dios. Como hija, tú tienes galardón. Como hija, tú eres amada. Como hija, el Señor te ama. Nos amó como pecadores. Ahora nos ama como hijos. Díganme por eso. Amén. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿cómo le responde Jesús? ¿Cómo le responde Jesús? Eso, dele para que deje ese amigo. En el verso 4. Él respondiendo dijo, escrito está. ¿Cómo le responde? Escrito está. No solo de pan vivirá Vivirá el el hombre, hombre, sino de toda palabra La palabra que sale de la que boca. sale de la boca. Ahora, nota cómo le responde. Le dice, escrito está. Número 1, Jesús le responde con la palabra. Porque a Satanás tú tienes que responderle con la palabra. Aleluya. Él quiere manipular la vida de Cristo, la identidad de Cristo, y Cristo le responde con la palabra. Porque tú siempre que le respondas al diablo con la palabra, Satanás tendrá que reconocer esa palabra. Amén. Satanás lo que quiere es transversar. ¿Por qué le respondió Cristo? Con la palabra. Con la palabra. Nota eso. Y le dice, no solo de pan. Vivirá. Eso está en la ley de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí hay dos panes. Diga, hay dos panes. Dos panes. Sí, no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces le llamó pan a la palabra. Santo. Está acá. Amén. Le llamó pan a lo que tú comes, a lo espiritual. Como tú comes la palabra, él le llamó pan a eso. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es lo mismo que decir, sino del pan que sale de la boca de Dios.
¿Qué sale de la boca de Dios? La palabra. Pero Jesús le dijo que era el pan. Pero dice, no solo de pan se vive. ¿Qué significa no solo de pan se vive? O sea, tú vives de lo material, sí, porque tú tienes que trabajar, tú tienes que comer, tú tienes que vestirte, ¿verdad? Pero no solo vives de eso. Eso es lo que dijo Cristo. Cristo no descartó que se viva de eso. Lo que Cristo dijo fue que le añades a la vida la palabra, porque si solo vives de lo material, si solo vives de lo secular y no vives de la palabra, tu vida no está completa. Amén. Porque está diciendo, no solo de pan vivirá, está hablando de la vida. Entonces mi vida depende de 2 panes. ¿Está conmigo acá? Amén. La vida mía depende de 2 tipos de panes. Lo que yo hago secularmente, que es el pan natural, y el pan de Dios. Las 2 cosas van juntas. Díganme por eso. Amén. Porque si no, de toda palabra que sale de la boca, listo. Entonces, Satanás quiso probar su identidad. Jesús le salió con la palabra. Cuando el diablo quiera probar tu identidad, que nadie dude quién eres tú. Amén. Porque sabe una cosa, cuando ustedes pasan cosas feas, ahí es que uno dice, ¿será que el Señor se olvidó? ¿Será que yo soy una hija de Dios? Eso es lo que el diablo quiere. Que tú dudes de eso. Ahora, el Señor le respondió con la palabra. Ahora mira la segunda tentación, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Mira este diablo atrevido. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece. Quiero que vuelva a leer conmigo el verso 6. Le dijo, en el verso 6, le dijo, si eres hijo de Dios, volvió a tocar el tema de la identidad. Si como no le respondió la primera, él seguía con lo mismo. Amén. No me respondió, pues entonces yo le vuelvo a decir, bueno, si eres hijo de Dios, ¿no? ¿Qué le digo? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece o pie en piedra. Ahora, esto se vuelve más peligroso. Más poderoso. ¿Sabe por qué se vuelve más peligroso y más poderoso? Porque ahora el diablo también está usando la palabra. Eso iba a decir. Eso también está. Amén. No, Está en espíritu. aparte de lo que. Amén. Entonces, estamos en el espíritu. Está conmigo acá. Yo quiero que entienda, así Amén. como el hijo está entendiendo por revelación, que yo entiendo. Entonces le va a pegar. Conforme usted camine conmigo, se le va a pegar. Amén. Amén. Entonces, aquí se vuelve más peligroso y más revelador esto. ¿Peligroso por qué, pastor? Porque ahora Satanás está usando la palabra. ¿Y sabe cuándo es más peligroso el diablo? El diablo es más peligroso cuando el diablo usa la palabra. Cuando el diablo usa la palabra, es muy peligroso. ¿Sabe por qué es peligroso? Porque el diablo es experto en manipular la palabra. Amén. Eso sí. El diablo es experto en transversar la palabra. El diablo es experto para darle un sentido diferente y hacer que la gente razone la palabra. Tú no debes razonar la palabra porque la palabra no se la entiende con el razonamiento. A la palabra se la entiende en el espíritu. Amén. 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 ¿Está conmigo acá? Amén. Nunca razone la palabra, porque cuando uno razona la palabra, entonces el raciocinio de uno lo aparta de la veracidad de la palabra, porque le va a tener una tela de duda. ¿Cómo fue que hizo con Eva? Con la misma palabra. Sí, porque ¿quién le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién fue que se lo dijo? Se lo dijo Dios, pero no se lo dijo a Eva, se lo dijo a Adán. Adán fue el que le enseñó a Eva. La revelación la tenía Adán. Su mujer tenía la revelación compartida, la revelación impartida, que la revelación que la tenía Adán. Satanás sabía dónde trabajar. Si voy directo con el hombre de la revelación, no voy a poder mucho. Mejor me meto con la que recibió la revelación, aleluya, que está media frágil. Y le usa un lenguaje basado en lo que habían dicho. Con que Dios os ha dicho, dice el diablo.
O sea, mire la forma, la sutil de Satanás. La sutileza. La sutileza, ¿cómo habla? Con que Dios os ha dicho. ¿Sabe lo que le quiso meter en la cabeza? Hay que ver si es verdad que Dios ha dicho. Duda. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene eso? Viene una duda. Entonces Eva se pone a hablar con el diablo, hermano. No se meta a hablar con el diablo. Dile que está a su lado, no se meta a hablar con el diablo. Si no está preparado, no se meta a ese diablo. Amén. Amén. Cuando el diablo se disfraza de predicador, Ay, pero es peligroso. habla Jehová. Cuando el diablo se disfraza de pastor, es peligroso. Cuando el diablo se disfraza de una religión, es peligroso. ¿Está entendiendo, verdad? Amén. Cuando el diablo se disfraza de mormón, también es peligroso. Ay, santo. Cuando el diablo se disfraza de católico, también es peligroso. Cuando el diablo se disfraza de los testigos del diablo, es peligroso. Cuando el diablo arma una cesta con la palabra transgiversando, es peligroso. Pero es más peligroso cuando el diablo levanta un pseudo pastor que no es pastor, levanta un falso, aleluya, con 4 versos, le confundió el espíritu, se le metió el demonio, porque se le puede meter el diablo, a la gente se le puede meter el diablo, y si no, pregúntele a Pedro. Santo Dios. Porque Jesús estaba hablando con Pedro acerca que iba a morir en la cruz. Amén, así es. Necesario que yo vaya, dice, y sea crucificado y sea entregado en manos de los pecadores, sea escarnecido. Y Pedro dice, no vaya, Señor, no vaya. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de aquí, Satanás. Y pues era Pedro, ¿dónde está el diablo? Le estaba usando la boca a Pedrito. Amén. 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 Así que trata de usar esa boca. No para el diablo. Amén. Usa tu boca para hablar la verdad. ¿Está conmigo acá? Amén. Gloria a Dios. Pedro estaba bajo la influencia. Pedro no estaba endemoniado. Pedro estaba bajo la influencia de Satanás. Y estaba hablando pensando que va a cuidar al Señor. Satanás le metió ese pensamiento. Dile que no vaya, que por qué va a sufrir, que por qué, que no sufra. Y Pedrito, pensando en su alma y en su razonamiento humano, de que el Señor Jesús no tenía que pasar eso. Porque Pedro no tenía la revelación de que el sacrificio de Cristo era necesario. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén. Él no tenía esa revelación. Y la gente sin revelación y sin conocimiento, es fácil que el diablo la manipule. Es fácil que el diablo la influencie. Por eso digo que Satanás es peligroso cuando usa la Biblia. Cuando se disfraza de predicador, se disfraza de falso creyente, de falso hermano. Digo eso porque Pablo lo dice, en peligro de falsos hermanos. O sea, si eran hermanos, pero estaban usados por el diablo. Por eso Pablo dice, no son hermanos verdaderos, son hermanos falsos. De hijos que no son tan hijos de Dios, que más son hijos de las tinieblas que de Dios. De gente que estuvo en nosotros, salieron de nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Sí, eso lo dice el apóstol Juan en una de sus cartas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra. Diga la palabra. La palabra. Porque la palabra nos da luz. La palabra nos da conocimiento. Pero lo más poderoso es que la palabra nos da revelación. ¿Está conmigo acá? Amén. Entonces, cuando usted anda con gente de revelación, usted se le va a pegar. Cuando usted anda con gente bruta, también los brutos se le pegan. Aleluya. Cuando usted anda con gente de corta visión, usted se da corta visión. Cuando usted anda con gente chismosa, usted se vuelve una chismosa. Cuando usted anda con gente amargada, se le pega la amargura. Cuando usted anda con gente problemática, se le va a meter ese demonio de pelea. Amén. Amén. Pero usted se liga a la gente correcta, a la gente de Dios. Cuando usted se codea con la gente correcta, con la gente ungida, con la gente de revelación, con la gente que lo va a llevar al propósito de Dios, que no lo va a hacer que se detenga, sino va a hacer que usted crezca, que usted avance, que usted desarrolle, que en usted se refleje en Cristo. Esa es la gente correcta. Amén. Que es lo que yo quiero. Yo quiero que usted predique como yo y hasta mejor que yo. Amén. Así. El día que yo lo vea predicando así, wow, gracias Señor, he hecho la obra completa. Aleluya, ahí está esa alma. Que siga haciendo la obra. Amén. Amén. Entonces, ay Señor, yo quiero que estos no conozcan mucho porque los quiero manipular. Señor, reprenda al diablo.
Amén. Tenemos que llegar al conocimiento de Cristo. Amén. Amén. Así es. Amén. Una iglesia ignorante, el diablo la va a usar, la va a basurear. Una iglesia desconocedora, el diablo va a hacer lo que le dé la gana con esa obra. Pero una iglesia con conocimiento, con palabra, con revelación, no hay diablo que entre ahí. Aleluya. Amén. Porque lo que no ve el uno lo ve el otro. Alabado sea el Amén. Señor. Amén. Amén. La cosa es que no entra. Vamos, aplauda al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Satanás le dice, Aleluya. escrito está. ¿Sabe qué salmo le citó? Le citó el bandido, es el Salmo 91, un salmo poderoso, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Más abajo dice, en el verso 6 y 7 dice: y a sus ángeles mandará para que su pie no tropiece en piedra. Mire este diablo usando la palabra. Pero Jesús comenzó con la palabra y siguió con la palabra. Y terminó con Amén. Amén. Sí, porque le sigue diciendo. Porque hay gente que te puede usar un Para texto poner de la presente. Biblia. Escucha esto. Hay gente que te puede usar un texto de la Biblia y te lo puede malinterpretar. Eso es el diablo. Hay gente que quiere que el verso de la Biblia diga lo que él quiere decir y no lo que está escrito. ¿Está conmigo acá? Amén. Hay gente que cree eso, que puede usar textos de la Biblia y confundirlos. Eso hay que tener mucho cuidado. Si usted va a hablar, si usted va a predicar, si usted va a decir algo, lea bien el texto. Y si no entiende algo, por lo menos lea bien el texto, por lo menos. Por lo menos léelo bien. Aleluya. ¿Está conmigo acá? Amén. Diga, hay que leer bien, hay que escudriñar bien, hay que leer entender bien, hay bien. que escudriñar ¿Cuál fue bien. la respuesta de Jesús cuando el diablo le salió con la palabra? Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también. Aleluya. Sigue con la palabra de Jesús. No tentarás al Señor tu Dios. Porque Satanás te estaba leyendo el texto, pero no te estaba dando el contexto del texto. Y así hay mucha gente que lee un texto y quiere hacer una doctrina. Esa es obra del diablo. Esa es obra del diablo. Satanás le cita el texto, pero no el contexto. ¿Por qué es que va a mandar a sus ángeles? Satanás lo que quiere hacer es que tiente a Dios. Pero como hay un texto que Jesús sabía que contradecía de lo que le estaba diciendo el diablo, dice: escrito está también, diablito, no tentarás. ¿Por qué? Porque Satanás no quería que vengan los ángeles a cuidar a Jesús. Ese no era la idea del diablo. Aunque el salmo está para eso, para que los ángeles te cuiden. Pero Satanás no quería eso. Satanás lo que quería es que él hiciera una acción para tentar. Una acción que no es correcta. Porque ¿sabes cuándo te guardan los ángeles? Cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios y el diablo te quiere poner trampa en el camino. Amén. Entonces ahí es donde los ángeles van a ir a tu ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para que tus pies no tropiecen. ¿Qué significa? Que nadie te haga tropezar. Cuando el diablo te quiera sacar, te quiera hacer tropezar, ahí es que Dios va a enviar sus ángeles. Pero no es que te vas a tirar de un monte, porque eso es lo que quería. Échate de aquí, le dice. Échate de aquí. Si tú te echas de aquí, tú vas a ver, dice, que vienen los ángeles. Entonces Jesús le respondió, diga, ¿cómo le respondió? Con la palabra. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo hay que responderle al diablo? Diga, con la palabra. Con la palabra. Verso 8, la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Lo llevó a dónde? Un monte alto. Más alto. Amén. 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 Un monte alto. Nota lo que dice. Ya no le habla de la identidad. Aquí ya no le habla de la identidad. Ya no le dice si eres hijo de Dios. Le dice otra cosa diferente. El verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Mira este diablo atrevido, querer que el Señor Jesús lo adore a él. Ahora, ponga atención, porque en esta tercera tentación el diablo ya no le habla de la identidad. Ya no le dice si eres hijo de Dios. No, le cambia el asunto. Como sabe que no pudo con la identidad de él. Lo quiero humillar. Jesús nunca le dijo al diablo: dice, yo soy el hijo de Dios. Porque Jesús ya sabía, que el diablo sabía, que él sabía, que el diablo sabía, que él sabía que era hijo de Dios.
Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. El diablo ya lo sabía. ¿Verdad? Amén. Que Jesús sabía, que el diablo sabía, que Jesús sabía que él era hijo de Dios. Aleluya. Sino que el diablo se hacía el tonto. Porque a veces el diablo se hace el tonto. Pero de tonto no tiene nada. Amén. Amén. Dice, ese diablo es tonto. Señores, ese diablo no es tonto. Es maquinador de males. Astuto. Sí es. Tiene la sabiduría que se le dio, la usa para la maldad. Porque dice que fue lleno de sabiduría, Satanás. ¿En qué cree que la usa? Corrompió su sabiduría, corrompió su hermosura. Porque tampoco era feo, ni tenía cacho, ni ramo, ni trinche, y estaba vestido de rojo. Como lo pintó Halloween. Halloween y Hollywood lo pintaron así. No, ese es un querubín. Era hermoso. Era tan hermoso que él se veía en el espejo y decía, qué hermoso soy. Aleluya. Era tan hermoso que los otros ángeles lo veían y dicen, ahí va el hermoso. Sí, que el Señor lo hizo hermoso. Dice que era perfecto. En el día de tu perfección, el hombre era estaba en la dirección de las músicas, los primeros de estos tamboriles. El hombre era, por eso que hay músicas de toda clase de perversidad, ¿no? Porque Satanás le da a todo el mundo también la perversión y ciertos dones para que canten músicas diabólicas y perversas. ¿Está conmigo acá? Transversa la música. Aunque la música nace en el cielo. La música, la terrenal, es diabólica porque está contaminada. Por eso Dios le da a sus hijos adoraciones y alabanza también. Amén. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén. Entonces el diablo ahora le dice otra cosa. Le está ofreciendo los reinos. Todo esto te daré. Y usted se preguntará por qué le está ofreciendo. ¿Que acaso era de él? Yo le pregunto, ¿era de él o no era de él? Porque dice, todo esto te daré. ¿Era de él? Era de él. Era de él. Amén. Amén. ¿Por qué era de él? Porque se la quitó al diablo. Perdón, se la quitó a Adán. Así es. ¿Sabe de quién era la tierra? Era de Adán. De Adán. Le dijo, hay gente que dice que le mandó a labrar el huerto. Sí, le mandó a cuidar el huerto, pero le dijo que él era el señor de la tierra. Porque le dice, tú te enseñorearás de ella, de la tierra. La palabra enseñorear tiene que ver que él era el señor. En el contexto del hebraico original quiere decir amo, dueño. ¿Sabes lo que le estaba diciendo a Adán? Ahora tú eres el amo y el dueño de todo esto que yo he creado. Wow. ¿A quién se la dio? Al hombre. El pecado, porque el pecado es una puerta abierta al diablo, es un acceso a Satanás. El pecado, la desobediencia de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Adán no peca con mujer. El pecado de Adán fue desobedecer lo que Dios le dijo. ¿Está conmigo acá? Amén. Por no obedecer lo que Dios le dijo, entonces él pierde ese derecho. Y Satanás, por causa del pecado, agarra todo. Ahora la tierra es mía. Ahora se encuentra con Cristo. Por eso Cristo no le dice, tú eres un mentiroso. La tierra no es tuya. No, no era de él. Él se la robó al primer Adán. Amén. En un momento le dice, diablo, tú eres un mentiroso, la tierra no es tuya. Wow. No le dice porque Jesús sabía, conocía él de dónde el trasfondo de todo esto. Lo sabía. Jesús está representado en el libro de Romanos, en el capítulo 5, está representado en el verso 12 como el segundo Adán. Claro. Dice que el primer Adán, todos mueren. En el primer Adán, todos están bajo condenación. En el segundo Adán, todos viven. Amén. El segundo Adán es Cristo. Gloria a Dios. ¿Está conmigo acá? Amén. Amén. Es Cristo. Gloria a Dios. Adán lo creó Dios, ¿verdad? ¿Quién creó a Adán? No lo parieron. Adán lo creó Dios. Amén. A Cristo sí lo parieron, pero no lo creyó un hombre. A Cristo lo parió una mujer, sí, pero el ADN, el semen, lo puso Dios. Aleluya. Gloria al Padre. En un vientre virgen, puro, no contaminado.
Porque ya lo creó Adán, ya no va a crear Adán, ahora lo trae en la forma como el mundo es creado, pero sin que tenga relación con José. Después de dar a luz, ahí sí, ella tuvo relación con su esposo normalmente, porque tuvieron varios hermanos y varias hermanas, María y José. ¿Está conmigo acá? Amén. Entonces, Satanás le quiere ofrecer lo que se robó, pero Cristo le dice esto. ¿Qué le dijo Cristo? ¿Cuál fue la respuesta a Cristo? Después que este diablo atrevido quería que lo adore. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete. Ya no le dio explicación, ya lo reprendió. Se fue soplado, ¿no? Ya te aguanté 2 veces, la tercera te larga. Has hecho el atrevido. ¿Quieres que yo te adore? Quería humillarlo. Vete en el nombre de Jesús. Porque hay momentos en que tú lo confrontas con la palabra y hay momentos que tienes que echarlo fuera al diablo. Te largas de aquí en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo acá? Amén. ¿Entendí? El momento que tú lo confrontas a Satanás con la palabra. El momento que tú tienes que echarlo fuera si tanto friega. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Jesús le dice, vete o fuera de aquí, Satanás. Y le dice por tercera ocasión, porque escrito está. ¿Está conmigo acá? Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién vamos a adorar? Dios. ¿Y a quién vamos a servir? Jesús le añade el servicio. Amén. Amén. Satanás, el Señor lo reprende y termina citando la palabra. Jesús comenzó con la palabra, continuó con la palabra y terminó con la palabra. Amén. Amén. Satanás, el hijo de Dios, convierte estas piedras de pan. ¿Qué le dijo? Escrito está. Luego dice, échate aquí que te van a mandar los ángeles. Escrito está. Y termina diciendo, escrito está también. Aleluya. Amén. Amén. Al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo. Esa es la manera correcta de usar la palabra. Cristo usó la palabra de la manera correcta. Satanás siempre usa la palabra de la manera incorrecta. Amén, diga eso. Amén. Gloria a Dios. Entonces lo reprendió. Pero aquí hay 2 cosas interesantes también. Que ahora nosotros tenemos que solo adorarlo a Él y solo servirle a Él. Diga adoración y servicio. Y servicio. O sea que las 2 cosas van juntas. Usted y yo le adoramos, pero también se le adora con servicio, pero también le servimos. Por eso es que usted va a dirigir, usted va a participar, usted va a ser parte de todo, pero va a tener que servir también. Amén. 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 Porque ¿sabe dónde está el mayor servicio? En hacer la obra afuera. En las almas que se pierde que está el mayor servicio. Dentro de una congregación el culto es para bendición de todos. Pero la mayor honra por el servicio está en ganar almas. Amén. Sí, Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso le dice a los apóstoles, oren para que Dios envíe obreros. ¿Y para qué quiere que hagan los obreros? ¿Qué es lo que está haciendo José? Está haciendo de obrero. ¿Para qué son los obreros? Para que trabajen en la villa. ¿Cuál villa? El mundo. El mundo es como una villa. Vamos a trabajar, vamos a traer el fruto. Vamos a traer las almas. ¿Cuál es el fruto? Las almas. El fruto del servicio son las almas. Amén. El fruto del espíritu son otras cosas. Algún día le enseñaré, pero el fruto del servicio es alma. Eso demuestra que tú no eres estéril. Amén. Amén. Entonces le voy a adorar y le voy a hacer. Dígame por eso. Amén. Vamos a terminar. Dice el verso 11. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Los ángeles siempre estarán a favor de los que hacemos la voluntad. Amén. Como Jesús venció la tentación, reprendió al diablo. Amén. Amén. Se mantuvo firme el Señor. Usted sabe que oírlo hablar del diablo es muy sutil, hermano. Jesús le tuvo que resistir la voz del diablo. ¿Cuál es lo que te conté la otra vez? Oír la voz del diablo es muy sutil, es muy fuerte. Y Cristo pudo resistir. Eva no pudo resistir. La voz del diablo la convenció a ella. Es cierto, se le habrán abrir los ojos. Se tragó. Lo que sea que se haya tragado. Porque no dice qué fruto es. Claro, no especifica legalmente. Hay qué unos fruto. locos legalistas que dicen que esto de aquí es la manzana, dijo un loco, que esta es la manzana que se comió la dice. Esto que está aquí. Loco. Sí, El
se comió una fruta, pero no dice qué fruta es. No podemos especular ni decir cosas que no están claras. Amén. Amén. Tantas frutas que ha hecho Dios. Aleluya. Y ricas. No decía toda la reina Claudia. Amén. Aleluya. Amén. ¿Está conmigo acá? Amén. Pudo hacer una chirimoya. El mango. Un mango, dice Dios. Amén. No, no era cualquier fruto. Para mí no era. ¿Sabe por qué no era cualquier fruto? Porque era el fruto de la ciencia Ese fruto no del va- bien no destaca. y el mal. No Para destaca. mí no estuvo entre los otros frutos, porque si habla así, era un fruto Y diferente. la palabra dice que ¿Está estaba conmigo acá? apartado el árbol. Amén. O sea, porque habían muchos árboles frutales Claro. que ya los creó el Señor, están echando fruta los creó el Señor, ¿no? Pero habían dos árboles de la cual solo a uno se le prohíbe. Porque qué sorprendente, porque había el árbol de la vida, lea bien, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces aquí es donde yo digo como el chavo, qué bruto, póngale cero. ¿Por qué? Porque si el árbol de la vida nunca Dios le dijo que no comiera, nunca se lo dijo y no comió, hermano. Más bien le dio por comer lo que dijo la mujer esa bandida. Póngale cero, póngale Que cero. comer. Porque si tú lees bien, nunca le prohibió comer el árbol de la vida, ¿no? Le dijo, de todo árbol podrás comer, menos de este árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces yo digo, ¿y ese árbol de qué? De la vida. Yo me compro el árbol de la vida. Me como todos El los árbol de la vida representa a Cristo. Ya en el huerto, bueno, Cristo está reflejado en el antes de la fundación del mundo, pero ahí cuando creó la tierra y puso el huerto, ya en el huerto estaba figurado Cristo en el árbol de la vida. O sea que estaba el árbol de la ciencia del mal, pero estaba el árbol de la vida que le iba a dar, aleluya, la puerta de escape a los que comían de este árbol. Los que comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, ya había una provisión, había otro árbol que servía para redimir a los que comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, que es el árbol de El la árbol vida. de la vida. Cristo, que redime al mundo Era el mismo de Cristo. los que han comido de la luz. Por eso dice que el segundo Adán es Cristo. Oh, gloria. Podemos ahondar, pero a usted pues se le funde el cerebro. Amén. Con el hambre que tiene, peor. Le puede dar un derrame cerebral. Él lo ve como No quiero que le... Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Así que bendecidos sean los que han estado aquí en esta conexión.